Bueno, me encuentro con Diana Alférez. Ella es la fundadora de Orange Ball, una de las cuentas con más reconocimiento en el baloncesto colombiano, y también ha trabajado con clubes profesionales. Puntualmente en esta ocasión vamos a hablar de su experiencia con Búcaros de Bucaramanga durante la temporada 2024, el primer semestre de ese año. Entonces, bueno, Diana, cuéntanos cuál fue el enfoque principal de la estrategia que ustedes manejaron con el equipo Búcaros. Bueno, Juan, primero que todo, gracias. Bueno, lo principal fue acercarnos mucho más pues a la audiencia. Digamos que el enfoque en redes sociales era muy importante, obviamente apoyado pues de los medios masivos y tradicionales que también nos generaban mucho alcance. Todo el tema de acercarnos a la comunidad fue por medio de también activaciones que nos permitieron crecer también en digital, activaciones con los jugadores dentro de las canchas locales. También nos permitió, por ejemplo, las entrevistas de radio y todo esto creciendo en digital. O sea, digamos que la estrategia digital fue muy fuerte, obviamente en pauta paga, claramente, pero lo más importante era hacer una estrategia 360 que no iba a dejar de tocar televisión, medios masivos, por supuesto activaciones, como te decía. Entonces digamos que lo que más nos enfocamos fue en tener algún tipo de pertenencia de estas pues de esta nueva comunidad, porque además era una comunidad muy reciente, porque era una cuenta casi nueva. Entonces lo que hicimos fue acercarnos mucho, primero a los chiquitos y segundo también todo el tema de los colegios. Entonces digamos que estas fueron como las bases principales para que la comunidad digital creciera. O sea, no fue solo un trabajo digital, sino realmente una estrategia 360. El caso de Búcaros es curioso porque, pues, a pesar de ser un equipo con mucha historia, como tú cuentas, era una cuenta relativamente nueva. Entonces, ¿cómo crees que lograron de pronto cómo construir esa comunidad en tan poco tiempo y qué herramientas utilizaron para esa creación de contenido? Bueno, digamos que sí fue poco tiempo. Digamos que la temporada empezaba muy cercano al momento en el que se movían las redes. Sin embargo, todo el tema pues de concursos, de todo el manejo digital, ayudó muchísimo. Obviamente una estrategia 360 donde habían herramientas como pues todo el tema de correo electrónico, descuentos y alianzas con marcas que nos permitían que cuando los usuarios se acercaran, digamos, a determinada marca a comprar un servicio o un producto, pues estos los asociaran también pues con la comunidad del baloncesto y con este nicho. Entonces digamos que lo que hacíamos no era solo enfocarnos en lo que ya era conocido, sino realmente tocar otras marcas, otros nichos para que pudieran acercarse al baloncesto. Lo mismo tener en cuenta, por ejemplo, fechas especiales como el Día de la Madre, cosas así, para generar todo pues como una campaña alrededor de una festividad como esta. Entonces el Día de la Madre, las madres entraban con descuento o cosas así. Bueno, la primera temporada, esa temporada de Búcaros fue muy buena, arrancaron con muchas victorias, hasta pues di tú que el final de la temporada regular. ¿Cómo crees que el éxito que tuvo el club en el aspecto deportivo potenció el crecimiento también en las redes sociales? Sí, digamos que efectivamente pues el usuario se siente mucho más conectado cuando su ciudad o su equipo favorito empieza a ganar. En ese momento pues digamos que el equipo tal vez no tendría tanto reconocimiento, pero al ver un show, al ver realmente cómo se estaba tratando el escenario y el espectáculo y todo lo que había alrededor, porque había pues show de baile, había una mascota que estaba pues por todo el escenario, todo eso pues hacía que la gente se generara pues mayor fanaticada. El hecho de que un equipo sea más veces ganador pues genera definitivamente un sentido de orgullo, lo cual pues va a hacer que la afición se vaya uniendo más y más, y pues el voz a voz es muy importante. Bueno, de pronto ustedes qué referentes tuvieron o cómo se diferenciaron, más allá de eso, cómo se diferenciaron de pronto de otros equipos en la manera de comunicarse. Bueno, digamos que como cualquier estrategia digital o de mercadeo, pues hay que hacer antes un benchmark y poder hacer un estudio de mercado de qué está comunicando pues los demás equipos, y más que todo pues obviamente enfocarse pues en la pertenencia a cada una de las regiones que representan estos equipos. Entonces digamos que la estrategia obviamente es analizar qué está mostrando pues el resto de marcas, de cómo se están vendiendo, de cuál es su concepto creativo, y pues básicamente entrar a buscar una ventaja competitiva con respecto a esto. Pero básicamente siempre empezamos con el tema de la pertenencia a esta región. Tú hablas mucho de la región, le das mucha importancia de pronto a la zona santandereana en este caso, pero de pronto al ser un dueño nuevo del club, una dirigencia reciente para el equipo, ¿se le dio importancia o no
a la historia que tiene Búcaros en el baloncesto colombiano? Digamos que se le dio, pero no fue como el punto principal. Obviamente pues eso sí generaba también que ya tuviera una fanaticada, que padres o otras generaciones pudieran inculcarle ese gusto a generaciones más jóvenes, pero digamos que no fue el punto principal de la estrategia. Digamos que no, al contrario, digamos que para captar a nuevas generaciones se requerían ya estrategias mucho más agresivas, tanto digitales como en medios masivos, porque pues digamos que la fanaticada adulta seguramente ya estaba. Muy bueno saber eso porque precisamente Piratas enfoca mucho su estrategia en la historia y sin duda a la hora de conseguir nuevos aficionados de pronto esa historia hoy en día deja de ser tan llamativa. Pero también quisiera saber de pronto si recuerdas cuáles fueron las publicaciones con más alcance o qué métricas usaban ustedes para medir esa estrategia digital y de pronto corregir sobre la marcha. Pues digamos que en ese momento pues teníamos unas bases del algoritmo de las redes sociales muy diferentes, entonces teníamos que estar como muy en la tendencia y muy pues revisando los alcances. De pronto las mejores publicaciones o tendencias pudieron ser en ese momento jugadas de jugadores extranjeros, eso ayudaba muchísimo pues a que el engagement mejorara. Todo el tema de producción audiovisual, es decir, los resúmenes al final del día llenaban mucho, pero siento que es importante para cualquiera de estos equipos no centrarse solamente en el equipo, sino como en ese contenido de valor alrededor pues de la comunidad, porque ¿qué pasa? Cuando se acaba la temporada suele pasar que ya no hay nada de qué hablar, entonces digamos que al llegar tú de pronto a un nicho donde no solamente hablas de básquet, sino que también generas otro tipo de contenido de valor para esa misma audiencia que igual es aficionada al baloncesto, podría uno mantener más las redes a lo largo del tiempo. Así es un problema generalizado, digamos, en el baloncesto colombiano, al la temporada ser tan corta, se ve siempre esa ausencia de contenido durante temporadas o entre temporadas. ¿Cómo manejaron ustedes también las crisis o los comentarios negativos? Hablamos de que el equipo cambió mucho en la parte final de la temporada. ¿Cómo de pronto manejaron eso desde las redes sociales? Bueno, digamos que los momentos de crisis pues generan oportunidades, entonces siempre es buscar cómo acercarse a la audiencia y hacer que se sienta escuchada, ¿sí? Primero eso, y segundo, pues buscar de qué forma estas personas que están fuera están viendo cosas que de pronto nosotros no. Entonces digamos que toda esa retroalimentación al final se convertía en cifras y en engagement, entonces digamos que como tal no había, tampoco hubo una situación en la que tuvieran que generar muchísima polémica, entonces no había mucha interacción con respecto a cosas negativas en las redes, y lo que había pues simplemente se utilizaba como retroalimentación para nuevos contenidos, pero no hubo así como un manejo de crisis tan grande. Bueno, y al igual ser una cuenta nueva, estar retomando casi el mundo de las redes sociales porque fue crear otra cuenta distinta a las que ya existían. ¿Qué estrategias crees que funcionaron para ese crecimiento de seguidores y también qué aprendizajes te quedaron de esa experiencia puntual con el equipo Búcaros? Bueno, digamos que lo que más es recomendable es realmente hacer una planeación de contenido previo, digamos que comunicar todo, es importante estar pues casi que 24/7 con el equipo para estar mostrando a la gente y acercándolos realmente a lo que está pasando, para que la gente no los sienta tan lejanos, pero sí puedan como sentir algún tipo de asociación o de feeling. Importante, digamos, cosas que se aprenden es eso que te decía, como de no dejar morir las redes durante temporadas, porque eso hace primero que el algoritmo de las redes sociales pues nos castigue, nos muestre menos y que obviamente nuestra cantidad de seguidores empiece a disminuir. Entonces al tener esa tendencia, cuando volvamos a retomar las redes, eso pues nos va a generar un costo mucho más alto. Entonces digamos que ese es el aprendizaje más grande, y pues estar todo el tiempo muy actualizado en las redes sociales. No es solo generar contenido, es realmente entender el algoritmo y lo que está pasando detrás de cámaras pues con estos medios digitales más que todo. Y aprovechando tu experiencia también con Orange Ball, que digamos tiene un nicho bien diferente, mucho más enfocado en el baloncesto formativo, en el baloncesto femenino, que es muy diferente al baloncesto profesional masculino en este caso. ¿Qué diferencias ves en el público, en las prácticas? ¿Qué cosas de pronto funcionan más en el profesional que lo que ves en formativo? Y también ¿cómo ves el futuro de esta parte de la comunicación digital en el baloncesto colombiano?
Bueno, digamos que la gran diferencia es que, pues lo que yo te decía anteriormente es como la constancia. Al basarnos solamente en lo que está pasando en la temporada, en las cuentas, digamos, de un equipo, puede ser un club profesional o un club formativo, pasa que la audiencia se desconecta, entonces no hay contenido de valor. Entonces, si nosotros nos enfocamos en un contenido que le va a servir a cualquier basquetbolista o incluso a cualquier deportista, no solamente mientras están jugando, o nos enfocamos solamente en si ganó o perdió un partido, pues eso simplemente nos va a dejar con un contenido muy, muy escaso, ¿sí? Entonces, la diferencia es esa, como que con Orange Bowl hemos aprendido que todo el tiempo hay que estar como actualizado de lo que pasa, que no hay un torneo que no podamos comunicar, que no hay algo menor, ¿sí me entiendes? Como que nos enfocamos mucho en, ay, estamos ganando o estamos perdiendo, no. Nos enfocamos en todo lo que está pasando detrás de cámaras, ¿sí? En las personas más que todo. Nos enfocamos también en el nicho, pues, de los padres de familia, que al final son los que pues también nos mueven, y obviamente le damos a las nuevas generaciones contenido que puedan compartir, contenido divertido, contenido con insights de lo que ellos viven en su día a día. ¿Cómo veo el futuro? Pues digamos que las grandes marcas, los grandes equipos que tienen un potencial de invertir mucho en publicidad digital y en marketing digital, pues tienen en este momento pues un beneficio muy alto de crecer, de hacer cosas innovadoras. Pero pues digamos que no se puede quedar solamente en lo que te digo que es la temporada, que son 2 meses, sino que tiene que ser una cosa constante. Importante, pues con el baloncesto colombiano en etapas formativas, pues digamos que seguramente no hay tanta inversión, tanto dinero para poder invertir, pero siento que hay muchas oportunidades. Entonces, poder buscar también el apoyo de empresas, medirnos en cada una de nuestras redes, hacer cosas también pues como en estrategias 360, y no quedarnos solo en las redes sociales o en pagar pauta, que no es suficiente. Pues digamos que eso también nos va a ayudar a crecer pues la industria, y como tal generar pues las necesidades de marketing digital que necesita Colombia. Básicamente estamos aún, si sacamos a los clubes profesionales que tienen pues la capacidad de hacerlo, el resto del país aún está muy, muy nuevo en invertir en marketing, en hacer correo masivo, en todo este tipo como de innovaciones tecnológicas que tenemos. Estamos aún muy, muy bajos. No creemos en que la inversión publicitaria sea una inversión, sino que lo creemos como un gasto. Entonces preferimos dejar de hacerlo y ya continuar, siendo que esto más adelante puede generarles más ingresos a cada uno de los clubes, a cada uno de los, bueno, de los torneos incluso. Entonces creo que es como acercarnos más a los que lo están haciendo muy bien en otros lugares, en otros países, utilizar la tecnología y no rezagarnos, porque estamos aún todavía muy, muy chiquitos en marketing digital, por ejemplo, y pues obviamente en baloncesto casi no estamos utilizando ni siquiera los medios masivos para poder hacer crecer a nuestro deporte. Y la última para cerrar, ¿qué recomendaciones le darías a un equipo como Piratas, teniendo en cuenta cómo maneja sus redes, el público que tiene, pues para plantear una estrategia de comunicación digital efectiva para su público? Bueno, lo que más les recomendaría a Piratas es que pues tienen una gran historia, entonces digamos que aprovechar como todo ese nicho de gente adulta que ya los conoce desde hace muchos años, porque pues ellos son como el voz a voz, ellos son quienes seguramente le van a transmitir toda esa información a los chiquitos. Y también pues no encerrarse en las redes sociales, o sea, digamos como hacer activaciones, ir a los colegios, estar más cercano a la gente, incluso cuando no haya partidos, cuando no haya temporada, porque la afición no espera el básquet, la afición no está a la expectativa de, ay, qué emoción que llegue el baloncesto. Entonces, mientras que si nosotros durante todo el año cultivamos como esa pasión, estamos ahí, ellos sí van a empezar a tener esa cultura de esperarlo, de preguntar, de que las redes sociales se muevan. Cuando no haya temporada, seguir con las redes, pero entonces de pronto enfocarse no solo en el equipo, sino de pronto en qué está pasando alrededor de la comunidad del básquet, sí, digamos, no sé, van a visitar colegios con la mascota de Piratas. O sea, ustedes tienen como un potencial muy grande, y es que pues es un equipo ya muy organizado, tienen incluso club con niños
que podrían llegar a llamarles más la atención asistir a estos entrenamientos o ser parte de Piratas, viendo que tienen un club profesional, ¿sí? Que alguien que sabe de esto y que ha tenido muchos años de trayectoria los va a poder ver. Entonces es como enfocarse sí en el marketing, pero es importante las activaciones, son importantes los medios masivos, los eventos. Entonces, bueno, Piratas no está jugando profesional, pero armó un torneo 3x3 y en ese torneo le das a los ganadores o yo qué sé, los pones como embajadores o les das boletas para cuando empiece la temporada o das premios durante la temporada. O sea, digamos que es como no pensar en los fanáticos como un número cuando empieza la temporada, sino realmente que ellos sientan pertenencia. Entonces es eso, fidelizarlos, pero fidelizarlos todo el año, que la temporada sea solo una añadidura a todo lo que ellos viven con Piratas, por ejemplo. Listo, Diana, muchas gracias por tus comentarios, muy importantes para esta generación de esta estrategia. Y bueno, nos escucharemos en una próxima emisión con un nuevo invitado para conocer más sobre este tema.